Cómo hacer injertos de cactus y suculentas. Para realizar un injerto de cactus debemos tener alcohol, un cúter o cuchillo, ligas y un portainjerto. Asimismo, tenemos que elegir un cactus que vamos a injertar, de preferencia que sea joven. Una vez que ya tenemos el cactus para injertar, debemos desinfectar nuestra cuchilla con alcohol, con el fin de evitar alguna infección. Lo limpiamos antes de realizar el corte. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es realizar un corte horizontal. Seguidamente, cortamos de tal forma que dejemos una punta en el portainjerto. Tenemos que sacar esta punta porque posteriormente el portainjerto va a tratar de empujar y botar al injerto. Procedemos a cortar firmemente al injerto. Acá lo que vemos es un círculo en el medio, el cual es el haz vascular de nuestro portainjerto. Por ahí va a pasar los nutrientes y va a alimentar al injerto. Este injerto, como ves, en el medio también tiene un círculo, el cual es su haz vascular. Lo que tenemos que hacer es unir, de tal forma que estos dos círculos se crucen. Tenemos que hacer que estos dos círculos se crucen y con eso vamos a conseguir de que los nutrientes del portainjerto alimenten al injerto. Entonces ponemos una liga con el fin de que haga una pequeña presión. Nosotros también presionamos un poco para que salgan las burbujas de aire y así generar un correcto pegado entre ambos cactus. Luego debemos poner a nuestro injerto en un lugar fresco y seco durante 3 semanas, con el fin de que cicatricen los haces vasculares. Luego de 3 meses ya podemos ver un nuevo brote que le ha salido a nuestro injerto. En 2 años ya deberíamos tener un injerto como este, con muchos nuevos brotes. Este injerto que yo he hecho le ha generado una fuerza de crecimiento al injerto, de tal forma que ha generado que el cactus que injerté haya prácticamente explotado y deformado,
Lo que hice fue pegarle una cinta adhesiva con el fin de que no se siga abriendo. A lo que voy es que esta técnica del injerto es una técnica muy poderosa, dando un efecto explosivo a nuestro injerto. Recuerda utilizar un porte injerto que sea joven y que el cuchillo no esté oxidado. Recuerda, la práctica hace al maestro y algún día podrás tener injertos como este. Mira este video en donde te enseño cómo cuidar un injerto de cactus. O si no, mira este en donde te enseño cuáles son los mejores portainjertos para cactus.